Buenas noches, Dios les bendiga. Un abrazo a los que están aquí, los que están en la casa. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Quiero hoy compartir con ustedes un tema que he titulado El camino hacia la madurez. El camino hacia la madurez cristiana. Oremos. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que en esta noche los oyentes que van a escuchar este mensaje puedan recibir con claridad estas 4 etapas que vemos en la vida de Eliseo y de Elías hacia una madurez cristiana. Que tú nos hables, que tu palabra sea como ese espejo donde nos muestre dónde estamos, en qué estación de la vida estamos y qué necesitamos ordenar, qué necesitamos poner a tus pies para que podamos seguir, como dice Pablo, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados y amadas, no, mayoría amadas y amado. Vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1. Aquí están en contexto Eliseo y Elías. Elías había escogido como discípulo a Eliseo. Y miren lo que dice versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Resulta que hay 2 hombres en la Biblia, según la Biblia, que no murieron, que son Enoc y Elías. Aquí tenemos al segundo de ellos, Elías. Y él sabe que el Señor ya viene por él. Qué privilegio saber el día y la hora cuando el Señor lo va a tomar, y que en este caso Elías no probó muerte, no probó pasar por la muerte, sino que fue arrebatado. Y él sabía, y venían de Gilgal. Vamos a trabajar hoy, quiero compartirles a ustedes 4 lugares en la jornada de estos 2 profetas, el maestro y el discípulo. El maestro Elías, su discípulo Eliseo. Ellos tuvieron una jornada de 4 lugares, y estudiándolos y mirando los antecedentes que sucedieron en estos lugares, el Señor nos quiere compartir lo que puede significar cada uno de esos lugares en la estación de madurez que nosotros como cristianos tenemos. Entonces el primero es Gilgal, diga Gilgal. Para ello le pido el favor que vaya al libro de Josué. Vamos a comenzar y vamos un momentico a Josué, capítulo 4. Josué capítulo 4. El contexto es que ellos estaban listos para pasar, venían de recorrer el desierto por 40 años, la segunda generación, y ya está el último escollo para entrar a la tierra prometida. El último escollo era el Jordán, y Dios le da la orden a Josué de que le dijera a los sacerdotes que se pararan con el arca en los hombros, y apenas ellos tocaran el agua del Jordán, el Jordán se iba a detener río arriba, y todo el pueblo, que aproximadamente según los cálculos pueden de ser de 1.800.000 a 2 millones de personas, iban a atravesar ese lugar, ¿sí? Y ya iban a entrar a poseer la tierra prometida. Entonces miren lo que sucede, varias cosas, por lo menos suceden 3 cosas en Gilgal. Vamos a leer a Josué 4:19. Dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Dios le dijo que tomaran de dentro del Jordán, cada un hombre de la tribu tomara una piedra grande, porque le dice que la cogieran en hombros y se la llevaran al lugar donde iban a acampar. El lugar de acampar era Gilgal, y ahí establecieron un monumento. ¿Para qué? Para recordarle a los hijos de Israel cuando preguntaran: ¿y este monumento de qué es? Ahí ellos le iban a explicar que efectivamente por ahí pasaron camino de Egipto hacia la tierra prometida, y que Dios también abrió
las aguas del Jordán. Seguimos leyendo. Versículo 21. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos y vuestras hijas que dijeren qué significa esto, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Muy bien. Vamos al capítulo 5, versículo 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy, escúcheme bien, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Muy bien, entonces 3 cosas sucedieron en Gilgal. Número 1, levantan ¿cómo se llama? Es un monumento conmemorativo. Número 2, Josué circuncidó a todo varón que venía con él. ¿Por qué? Porque resulta que en el desierto la primera generación de israelitas murió a causa de su incredulidad. Entonces Dios los pone a dar vueltas en el desierto hasta que ellos mueren. La primera generación muere y solo 2 personajes de los que salieron de Egipto entran a la tierra prometida, que son Josué y Caleb. Entonces Dios le dice que es necesario que todos los varones que ahora están en esa segunda generación y que ya pisaron por primera vez la tierra prometida, se circuncidaran. Y lo tercero que hace es celebrar la Pascua. Recuerde que Israel había celebrado la Pascua antes de salir de Egipto. Tomaron por orden del Señor, Dios le da la orden de que tomaran un cordero, que con la sangre la pintaran los dinteles, para que cuando pasara el ángel de la muerte, que pasara por las casas, ¿qué sucedía? Pasara por encima. Eso es la Pascua, pasar por encima, pasar por alto. Entonces 3 cosas suceden en Gilgal. Lo primero es que Dios les quita la mentalidad de esclavos que vienen de Egipto. Como dice aquí, hoy he quitado el oprobio de Egipto. Por eso la dificultad, entre comillas, que tuvieron el pueblo era porque todavía tenían arraigado. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos, ¿sí? Y ahí, en todas esas vueltas y en las muestras de Dios, en la misericordia de Dios, en todo lo que Él les mostró en el desierto, era tratando de afianzar que Él era el Señor y que Egipto tenía que morir. Pero aquí, ya en Gilgal, muere Egipto. Un símbolo de esto es la circuncisión. Circuncidar era tomado o es tomado como un pacto, un acto del pacto que Dios le hizo a Abraham, y también es una forma, como dice la escritura, de circuncidar el corazón. Es decir, toda insensibilidad que tenga el corazón hacia las cosas de Dios tiene que ser quitada para que el corazón del ser humano sea sensible a la voz de Dios y lo pueda obedecer. Entonces Gilgal es un lugar de nuevos comienzos. Gilgal es la nueva etapa, es una etapa donde se muere Egipto y comenzamos a caminar. Hay algo muy interesante y ahorita vamos a ver una aplicación. Versículo 12: y el maná cesó. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Resulta que por 40 años Dios había alimentado a su pueblo con maná. Ellos nada más tenían que salir a la tienda, recoger del suelo el maná y preparar durante todo el día maná al desayuno, maná al almuerzo y maná a la comida. Y de merienda, maná. ¿Sí? 40 años y de vez en cuando carne de codorniz con agua. Pero les sabía maravillas. Eso es lo que dice la escritura. Entonces aquí cesa el maná porque ya comenzaron a comer alimento de la tierra prometida. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? ¿Qué es Gilgal para el creyente? En ese caminar hacia la madurez cristiana, lo vamos a mirar en 2 Corintios 5:17. De modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Para Israel, ¿qué quedó atrás? Egipto, el desierto, la incredulidad, el maná, muchas cosas quedaron atrás. Para nosotros es el pasado, las borracheras, los desórdenes, la incredulidad, todo lo que nosotros traíamos. Cuando llegamos a Cristo, lo demás queda atrás. Es decir, que Gilgal es un lugar de división, lugar donde dice hay un nuevo comienzo. Entonces la primera etapa del cristiano es un Gilgal, es un lugar donde somos nacidos de nuevo y comenzamos a probar de la leche. Recuerda que Dios le dijo a Israel que los iba a llevar a una tierra que fluye de ¿qué? Leche y miel. La escritura dice, ahorita lo vamos a mirar, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, que no es adulterada. Cuando nosotros nacemos de nuevo, pues empezamos a recibir esas porciones de la palabra que nos van edificando. El primer lugar que tenemos nosotros es Gilgal, es el nuevo comienzo. Como dice Efesios 4, yo le pido el favor que me acompañe un momentico a Efesios 4, 22 y veamos cómo se aplica el nuevo nacimiento a nosotros. Efesios 4, 22 dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Versículo 17, perdón, me devuelvo al 17. Ya que ya no andéis como los otros gentiles, que andabais en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que había en ellos, por la dureza de su corazón. Dureza del corazón. ¿Recuerda la circuncisión? Es necesario la circuncisión del corazón. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está la primera etapa de la vida cristiana, Gilgal. Tal vez muchos pueden estar en su Gilgal, arrepentidos, un nuevo nacimiento, conversión, despojando las cosas viejas, desechando Egipto, la mentalidad del mundo, las costumbres anteriores. Pero resulta, y era la dinámica que me pareció interesante, si nos volvemos por favor a Reyes, Elías le dice a Eliseo en el versículo 2, segunda de Reyes 2:2, segundo libro de Reyes 2:2, y le dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí. O sea, Elías le dijo a Eliseo: quédate en Gilgal, quédate en nuevo nacimiento, quédate en el nuevo comienzo, quédate ahí donde estás empezando. Pero dice: porque me ha enviado el Señor a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Tú no te puedes quedar en Gilgal, ¿sí? Porque eso sería inmadurez espiritual. Tú no te puedes quedar en Gilgal. Hay un Betel. Entonces de Gilgal pasamos al segundo lugar de la jornada, que es Betel. Vamos a mirar qué es Betel. Betel se conoce como la casa de Dios o casa de pan. Casa de Dios, casa de pan. En Betel los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob tuvieron encuentros con Dios. Abraham dice en Génesis 12:8 que él, en unas jornadas que él también hizo en Betel, construyó un altar. Luego dice que Jacob tuvo una revelación en Génesis 28. Recuerdan que él llegó a un cierto lugar, dice la Biblia, recostó su cabeza en una piedra, se durmió y soñó que el cielo se abría y que veía una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo, y que veía ángeles que subían y descendían, ¿sí? Y Dios se le revela a Jacob
Y luego más adelante, en el 35 me parece, de Génesis 35, le recuerda: yo soy el Dios que se te apareció en Betel. En Betel es el lugar de la revelación. Betel es el lugar de la adoración. Es donde ya pasamos de Gilgal a ir un poco más. Y es un lugar donde nosotros ya pasamos de tomar leche espiritual a tomar palabra más sólida. Recuerde que en Gilgal dejaron el maná y comenzaron a tomar el alimento de la tierra prometida, pero aquí ya comenzaron a andar en mayor revelación. Yo quiero que vayamos un momentico a Génesis 28 y leamos algo aquí. Génesis 28. Miren lo que pasa en Betel también. Es un lugar de compromiso, es un lugar de votos. Porque dice en el versículo 20: hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si yo volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y la piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para Dios. Aquí ya hay una madurez. Aquí hay una madurez, inclusive hablando del diezmo, del dar. Hay personas que llegan al evangelio y lo primero que les cuesta durito es el billete, la billetera, Señor, y todavía como que no están, dudan en ese asunto. ¿Será que sí? ¿Será que no? Doy una parte, esta vez sí, es que esta vez no me alcanza. Pero cuando uno llega a Betel, uno madura espiritualmente por la revelación de la escritura, y uno con confianza, así como Jacob, da el diezmo. El diezmo es una medida entonces de madurez espiritual. Cuando uno diezma, uno está demostrando que ha recibido la revelación de la palabra y puede entrar en esa dinámica, así como Jacob. Vamos a mirar la aplicación. Primera de Pedro, lo cité ahorita. Primero de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No nos podemos quedar solo con leche. Ahí Jacob recibió visiones, vio cosas, empezaron a recibir revelaciones y adoraron. Dice la escritura en Primera de Corintios 3, versículo 1 hasta el 23, pero no lo vamos a leer, que nosotros debemos de edificarnos. En Primera de Corintios 3 habla de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Habla que nosotros somos casa de Dios, así como Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Y mire lo que dice Primera de Corintios 3, versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Recuerda que Jacob dijo: ¿en dónde iba a poner dónde iba a edificar algo? En una piedra. Sí, recuerda que esta piedra que yo ungí, aquí en esta piedra yo voy a edificar luego casa para Dios. Y recuerden que Jesucristo es la roca. Jesucristo es nuestra roca o la piedra angular. Y resulta que esa piedra angular también fue ungida. ¿Cómo llamaban a Jesús? El ungido. Nuestra roca angular, que es Cristo, fue ungido, y allí, como dice Pablo, sobre esa piedra nosotros nos debemos edificar. Porque sigue diciendo, versículo 12: y sobre este fundamento algunos edifican oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. O sea, hay subdivisiones de la madurez espiritual. Tú estás en Cristo, ya pasaste de Gilgal, ahora estás en Betel y comienzas a edificar tu vida por la palabra. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sobre esta roca, sobre esta revelación, Pedro, edificaré mi iglesia. Sobre en la revelación que Pedro dijo, que recibió Pedro: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, sobre esa revelación yo voy a edificar mi iglesia. Los que pertenecemos a la iglesia del Señor, el segundo paso después de Gilgal es edificarnos. Usted puede edificar una casa de bareque, usted puede edificar una casa con ladrillos, usted puede edificar inclusive una casa de oro, en lo natural. En lo espiritual dice que nosotros podemos edificar sobre algunos materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? O sea, ¿no sabéis que sois Betel y el Espíritu de Dios mora en vosotros? El segundo lugar, la segunda aplicación es que nosotros debemos, del segundo paso de crecimiento de Gilgal a Betel, es que debemos de edificarnos en la palabra. En la palabra. No te quedes en Gilgal. No te quedes en Gilgal, en el nuevo nacimiento. Hay personas que, ay sí, qué bueno, llevan 20 años y nunca se han leído la Biblia completa en el Evangelio. Llevan 5 años en el Evangelio y todavía no han terminado escuela de formación bíblica. ¿Sí? Porque están felices en Gilgal. Pero Eliseo dijo, no, yo no me quedo en Gilgal, yo voy a Betel. Y Betel, les repito, es un lugar para ser edificado por la palabra, por la revelación de Cristo. Cuando yo, al estudiar la palabra, conozco a Cristo, yo soy edificado como una casa para Dios, donde el Espíritu Santo viene a ser morada. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces habla del alimento. Ya en Betel no tomamos leche, sino que tomamos sólido, mucho más sólido, que es la escritura. Entonces un cristiano que está en Betel es un cristiano que lee la escritura, que estudia la escritura, no solamente la lee, sino que la estudia, la medita y ve en ella, encuentra ella a Cristo por la revelación. Volvamos a Reyes, segundo libro de Reyes. ¿Qué pasó? ¿Se quedó Elías y Eliseo en Betel? Vamos a ver. Versículo 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí en Betel, porque Jehová me ha enviado. ¿A dónde? A Jericó. ¿A dónde lo envió? A Jericó. Tercer lugar de madurez espiritual es llegar a Jericó. No solamente es Gilgal, nuevo nacimiento, nuevos comienzos, dejar a Egipto. No es solamente Betel, casa de Dios, revelación, edificarme en el conocimiento de Jesucristo. No es solamente eso, sino que hay que ir a Jericó. Vamos a ver qué pasa en Jericó. Si usted por favor se va a Josué capítulo 6. Acompáñeme por favor a Josué capítulo 6. El primer escollo que encontraron en tierra prometida para empezar a poseer el resto de la tierra prometida es una ciudad llamada Jericó. Y mire cómo era Jericó, versículo 1, Josué 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿Cómo estaba Jericó? Cerrada, bien cerrada. Me llama la atención esa descripción de la escritura. Cerrada, bien cerrada. O sea, trancada, cerrada y trancada por dentro. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. ¿Qué pasa aquí? Estudiando un poquitico,
dice que los de Jericó se metieron dentro de la fortaleza y no salía nadie ni entraba nadie por causa de los hijos de Israel que ya venían, porque ellos sabían que venía un pueblo cuyo Dios desbarató a Egipto, la potencia mundial, la volvió añicos. Ellos sabían que venía el pueblo del Dios que les abrió el mar rojo para que ellos pasaran. Todos los pueblos de la comarca sabían que venía Israel porque era una nación grande y sabían el Dios de las maravillas que había hecho en medio de ellos. Entonces estaban súper asustados. Sin embargo, confiaban en sus murallas. Jericó, ¿qué es? Una ciudad más o menos pequeña, numerosa, que contaba con una supermuralla. Revisando los análisis que hacen de la muralla, eran muros de grueso de 3 metros, el primer muro, 3 metros de grueso el primer muro. Luego de ese muro hay 5 metros, un espacio, y luego un segundo muro de otros 3 metros. O sea, doble muralla. Y en medio de la muralla decidieron, como era tan poblada, pues utilizaron todo ese correo y coco que había entre los dos muros y también hacían casas dentro de las murallas, entre las murallas. O sea que estamos hablando de 10, 11 metros de grosor y una altura aproximada, leí por ahí, de 10 metros. O sea, eso era inexpugnable. Aparentemente era indestructible. Y Jericó es un lugar donde hay veces aparecen los imposibles. ¿Sí? En la vida espiritual, aunque nosotros crecemos y vamos creciendo y pasamos de Gilgal a Betel y vamos cogiendo madurez espiritual, un momento a otro va a haber un Jericó, va a haber una muralla, va a haber un gigante que enfrentar. Pero eso habla de madurez espiritual, porque es necesario que hay veces nosotros como creyentes Dios nos pase por diversas pruebas. ¿Sí? El Señor, de las cosas que no prometió, Jesús no prometió riquezas, pero sí prometió pruebas. ¿Sí o no? Sí prometió pruebas. Y es necesario. ¿Qué pasa con Jericó? Jericó es un lugar en lo que le podemos deducir de autoconfianza. Ellos estaban tranquilos, aquí estamos bien. Y hay veces podemos llegar a un momento espiritual donde tengo tantos años en el evangelio, estoy en el ministerio, mi familia está bien, todo marcha bien, y en nosotros mismos nos podemos construir murallas de autoconfianza que tienen que ser derribadas. Hay un momento que tiene que ser derribada cualquier muralla que impida la conquista espiritual de nuestra vida. Entonces, Jericó, ¿qué es? Vamos a mirar la aplicación. Jericó es el lugar donde hay que derribar la autoconfianza en nosotros, como dice Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. Es el lugar donde lo inconquistable se convierte conquistable, lo imposible se vuelve posible. Estaba meditando, por ejemplo, en Marcos 9:23, se le acerca un hombre y le dice: Jesús, mi hijo está endemoniado, por favor ayúdame si puedes. Y me sorprende la respuesta del Señor. En una versión que leí decía: ¿que si yo puedo? ¿Cómo así que yo puedo? ¿Cómo así que si yo puedo? Al que cree, todo le es posible. O sea que el problema no es si hay poder en Dios, el problema es si tenemos fe en ese poder ilimitado de Dios. Tenemos que pasar por Jericó, tenemos que pasar donde nuestra fe tiene que ser probada, como el oro, como la plata, donde nuestra fe tiene que ser medida sobre circunstancias, problemas, y ese cristiano en Jericó se va a armar de fe, se va a armar de conocimiento profundo por la revelación de la palabra, o sea, va a poner en prueba la palabra. Hay otro ejemplo muy bonito de lo que es imposible se vuelve posible. Resulta que a Daniel lo meten al foso de los leones porque fue intachable y por pura envidia lo metieron a ese lugar.
le hicieron una patraña y el rey le tocó mandarlo ahí, no había forma de devolver la situación y lo mandaron al foso. Y dice Daniel 6, versículo 20, Daniel 6, 20, se acerca el rey y le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Imagínese la pregunta de ese rey: Daniel, ¿tu Dios pudo librarte? Y por allá se escucha una voz: sí pudo, sí pudo. Mi Dios todo lo puede. Mi Dios mandó un ángel que le cerró la boca a los leones y me sirvieron de almohada por la noche. Qué tremendo. Necesitamos, Dios permite que pasemos por Jericó para que veamos la mano de Dios transformando lo que es imposible en algo posible. Pasar a Jericó es recordar que servimos al Dios que hace posible lo imposible, que abre caminos en la soledad, que hace que el desierto florezca. Pero también hay una característica importante en Jericó, y es un lugar de absoluta obediencia. Si ustedes al leer Josué, hay una lista de cosas que tenía que hacer Josué y el pueblo, pero al pie de la letra. 6 días, una vez al día deben de caminar alrededor de la ciudad, los sacerdotes con el arca, todo el mundo en silencio, 6 veces, 6 días, día una vez. El 7º día son 7 vueltas, a la 7ª vuelta suena la trompeta y todo el mundo grita. O sea, hay instrucciones específicas. Si tú quieres ver la mano de Dios convirtiendo lo imposible en posible, te tienes que volver un hombre obediente, una mujer obediente, así como le sucedió al pueblo de Israel. Y Jericó es un lugar de obediencia absoluta para ver la mano de Dios actuando a favor de nosotros. Ahora, ¿qué muros necesitas que Dios derribe? Porque recuerde que esos muros los derribó no el grito, fue Dios. Dicen los estudios que es posiblemente que Dios mandó en ese mismo instante un temblor. Los cimientos cayeron de Jericó. Y sabes, tal vez dentro de ti, en tu vida cristiana, en tu crecimiento, puede haber un momento de que estás encerrado en una muralla. Hay obstáculos y ese muro tiene que ser derribado para seguir creciendo. Tal vez el miedo, la duda, el pesimismo, la negligencia, la pereza espiritual, la comodidad, los peros para obedecer, o aún pecados que todavía están patinando ahí en el corazón de ese cristiano que está avanzando a la madurez. Y volvamos a Segunda de Reyes, versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí en Jericó. Quédate aquí en Jericó lidiando con tus murallas. Quédate aquí, que Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Mire lo que pasó. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco, así como había pasado el pueblo en mandato de Josué. Cuando había pasado, versículo 9, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Jordán, la última estación del crecimiento espiritual. El río Jordán
en el hebreo significa el que desciende. ¿Por qué? Porque comienza en la zona montañosa y comienza a descender y comienza a bajar. Y sobre todo porque es un río que está bajo el nivel del mar, unos metros. Y baja y baja y baja, baja al mar de Galilea, luego del mar de Galilea sale de ese lago y entra al otro lago que es el mar Muerto, y etcétera, etcétera. Pero es un lugar que desciende, sí, es un río siempre descendiente, tiene unas caídas importantes. Pero ¿qué es el Jordán entonces? Que es nuestra última estación a la que nos ha traído, porque ahí termina la jornada de Elías y Eliseo, y de allí en el Jordán es donde Elías es tomado, porque le dice: cosa difícil has pedido, la doble porción, pero si me ves ir en ese momento, lo que tú pides te lo daré, se te dará. Y efectivamente Eliseo vio cuando Elías fue tomado y recibió la unción, volvió a golpear las aguas se dividieron y tuvo la doble porción. Los que están aquí saben cuántos milagros tuvo Elías en su ministerio. Elías tuvo 14 milagros, hizo 14 milagros, y Eliseo hizo el doble, 28 milagros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el Jordán? El Jordán es el lugar de la doble porción, porque él le pide: Señor, Elías, dame el doble de lo que tú tienes. Pero también es el lugar de la gran petición. Le decía yo a los jóvenes ayer que estábamos hablando algo parecido, pero no es lo mismo, sino que estamos haciendo unas preguntas. ¿Se imaginan ustedes? Supongamos que Dios a usted esta noche, vamos a hacer el ejercicio, no me lo van a decir, pero piénselo. Usted se duerme hoy, y Dios se le aparece y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesita? Y él ahí con un lapicero tomando nota. ¿Usted qué le diría al Señor? Buena pregunta, ¿no? Porque Jordán es el lugar donde se conceden peticiones. Ya vamos a ver. Si usted pensó en carro, casa, beca, esposo, esposa, hijos, su corazón está pensando en las cosas de la carne. Pero si usted pensó en la llenura del Espíritu Santo, en unción, en tener un corazón conforme al corazón de Dios, etcétera, etcétera, usted ya es candidato para recibir lo que pida. ¿Qué es el Jordán? El Jordán es el lugar donde Jesús también descendió a ser bautizado. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 11. Voy a leer lo que Juan dice previamente al bautismo de Jesús. Dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Doble porción. Juan bautizaba en una porción, Jesús en dos. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, ¿a dónde? Al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: no, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mire lo que pasa en el Jordán. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se abrieron. Recuerda que cuando Eliseo también los cielos se abrieron y vino un torbellino, carro de fuego, y lo levantaron. Con Jesús también en el Jordán los cielos se abren, y dice: y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y vino sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Jordán, en el río Jordán,
Somos afirmados como hijos porque vivimos complaciendo al Padre al vivir en el Espíritu. Le repito esta frase. En el Jordán, en esta cuarta etapa de nuestra madurez espiritual, que es la meta, allí somos afirmados como hijos. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, porque Él vive en el Espíritu. Cuando nosotros logramos llegar a nuestro Jordán, que es el lugar de la doble porción, que es el lugar de la llenura espiritual, que es el lugar donde usted y yo vivimos en el Espíritu, entonces ya somos hijos de Dios, porque somos nacidos del Espíritu, y Él nos llama hijos, y nosotros le podemos decir Padre, y nosotros al vivir en el Espíritu agradamos a Dios. Esa es la meta de la madurez espiritual. Váyase por favor conmigo para terminar a Romanos capítulo 8. Esta es la última jornada, esta es la última etapa. Viviendo en el Espíritu, dice el título de Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es Gilgal. Porque lo que era imposible para la ley, Jericó, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que por la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire lo que dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Recuerda la pregunta que le hice. Si Dios se te aparece y te dice ¿qué quieres que haga por ti? Si tú pensaste en carro, casa, beca, esposo, esposa, cosas que no son malas, pero que son de la tierra, estás pensando en las cosas de la carne. Pero los que son nacidos del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que responden cosas espirituales a una petición, como Dios le dijo a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón pide sabiduría, es porque ya había llegado a Jordán, porque ya había pasado por Gilgal, por Betel, por Jericó, y había llegado al Jordán. Cuando nosotros tenemos la capacidad de no amar a este mundo, sino hacer tesoros en el cielo, como dice la Escritura, y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es porque estamos ya en Betel. Sigo leyendo. Estamos en Romanos 8:5. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el Jordán hay vida y paz. Los que están en Jordán, los que están en el bautismo tienen vida y tienen paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, casa de Dios, Betel. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pasemos al versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recuerde lo que le pasó a Jesús en el Jordán. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en Gilgal, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, le confirmo lo que pasaba, lo que le decía ahorita. En el Jordán, en la vida en espiritual, usted y yo vivimos como hijos de Dios. Y dice ahí que la naturaleza, la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los que viven en el Jordán, de los que viven como hijos del Espíritu Santo, como viven como hijos de Dios, los que tienen al Espíritu. Y quiero terminar con lo siguiente. Versículo 26, pero antes de leerlo el 26, ¿recuerda qué pasó con Elías y Eliseo en el Jordán? Hubo una pregunta.
¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Había una petición: pídeme lo que quieras. Y mire lo que dice en el versículo 26, que wow, cuando yo leí esto me dio mucha alegría por cómo se cuadran todas las cosas en el Espíritu. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que está en Jordán sabe pedir porque está guiado por el Espíritu. Así es. Así como Eliseo pidió la doble porción, nosotros, al estar en esa madurez espiritual, nosotros podemos pedir lo de arriba, y el Señor inclusive nos regala las añadiduras. Entonces en el Jordán hay vida y paz. Es un lugar de herencia. En el versículo 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Recuerden que la tierra prometida es la herencia de Israel y de los hijos de Dios. Repasemos entonces cuáles son las 4 etapas de el creyente hacia la madurez espiritual. Comenzamos en Gilgal. ¿Qué es Gilgal? Nuevos comienzos, dejar Egipto. Listo. ¿Nos quedamos en Gilgal? No, tenemos que avanzar hacia Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Y qué implicación tiene eso? Somos o vamos edificándonos en la revelación que es Cristo, nuestra piedra angular. Pero nos quedamos en Betel. Hay otro. ¿Y cuál es el otro lugar? Jericó. ¿Qué pasa en Jericó? Hay que derribar murallas que nos pueden estar obstaculizando nuestra conquista, y tenemos que pedirle al Señor que en Jericó nosotros podamos ver la mano de Dios convirtiendo lo imposible en posible, también por nuestra obediencia. Pero nos quedamos en Jericó. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al Jordán. Y lo que hace Eliseo y Elías es una vuelta en U, porque Gilgal, si ustedes recuerdan, en Josué es después del Jordán. Entonces ellos dan Gilgal, Jericó, Betel, Jordán. Vuelve al Jordán, pero en un lugar más abajo. Y es lo que tenemos que hacer: ir a esa dimensión de nacer en el Espíritu. Gilgal es nacer de nuevo, pero Jordán es nacer en el Espíritu. Es cuando recibimos la doble porción y ya no andamos conforme a la carne, ya no somos cristianos carnales, sino que somos hijos del Espíritu, nacidos del Espíritu, hijos de Dios. Coloquémonos de pie y vamos a orar. Que usted y yo podamos pedirle al Señor y que nosotros nos revisemos dónde estoy, en qué jornada estoy. Estoy en Gilgal todavía, estoy en Betel, estoy edificándome, estoy creciendo, ya estoy comiendo carne sólida, estoy estudiándome la palabra, estoy en algún Jericó donde tengo que enfrentar alguna muralla en mi vida misma, donde tengo que enfrentar alguna cosa que es imposible, y le tengo que decir: Señor, en este momento de imposibilidad, ¿qué quieres que haga para que lo imposible se vuelva posible? O ya estamos en nuestro Jordán, llenos de la doble porción del Espíritu, bautizados en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo y ustedes saben dónde están, dónde estamos. Señor, oramos para que podamos llegar lo más pronto posible en nuestro caminar. Como Pablo lo dijo: no pretendo haberlo alcanzado, pero sí queremos, Señor, llegar a nuestro Jordán, al lugar del bautismo espiritual, al lugar donde hay que descender a las aguas para levantarnos, para ser levantados como Elías, porque Elías fue levantado, Jesucristo fue exaltado allí por el Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y todo creyente
debe de llegar a ese bautismo espiritual, a ese bautismo en el Espíritu, a ese Jordán donde la vida se parte en dos para vivir Romanos 8 y despojarnos del viejo hombre y vivir en el Espíritu ya con la mente de Cristo, donde la plenitud de Cristo ya nosotros la vivimos completamente y ya nuestro vivir es Cristo y nuestro morir es ganancia, donde vivimos para Cristo. Señor, que podamos entender que no nos podemos quedar como niños espirituales, como inmaduros en Gilgal, que tenemos que ir creciendo, pasar por un Betel en la revelación de la palabra, que tenemos luego que conquistar un Jericó, derribar murallas en nuestra vida, temores, pecados, actitudes incorrectas, aunque llevamos años en el Evangelio, porque tenemos que hacer un rompimiento para seguir penetrando en las promesas de Dios, para por fin estar en un Jordán donde somos llenos del Espíritu Santo y vivimos en la plenitud de Dios, adorándole y agradándole a Él en todo. Que esta iglesia, que cada creyente, Señor, que somos parte de ese pueblo, vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, como dice también Pablo, creciendo a la altura, a la plenitud de Cristo, al varón perfecto que está en el Jordán, viviendo en el Espíritu, experimentando la gloria de Dios día a día, viendo poder de Dios, así como Eliseo lo vio continuamente, milagro tras milagro. Así que, Señor, tú tienes reservada para nosotros una vida espléndida, no solamente en el cielo, sino como representantes de la tierra, viendo el poder de Dios fluyendo en nuestras vidas, porque andamos en el Espíritu, como tus discípulos lo hicieron también. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo para todos y recuerde los anuncios de esta semana, las actividades. Que Dios les bendiga.